Bienvenidos sean todos a este microinformativo producido por el Departamento de Multimedia de la Universidad Simón Bolívar, sede del Litoral. En esta oportunidad estaremos estudiando todo lo que son las perspectivas económicas para Venezuela durante este año 2015. Para ello tenemos de invitado al profesor Antonio Boada. Él es docente de la Universidad Simón Bolívar, sede del Litoral, es especialista en estadística computacional y además es magíster en finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es que se llega a obtener este análisis del cual se derivan tantas perspectivas para este año 2015? Bueno, de hecho, este análisis se hace anualmente durante varios años, del año 2011 hasta acá. Varios profesores, digamos, nos reunimos y analizamos más que todos los indicadores estadísticos oficiales, ¿no?, emitidos por el Banco Central de Venezuela. Además, pues por supuesto, uno de los grandes inputs es la parte de la charla de perspectivas económicas que ejecuta o realiza el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, lo hace anualmente. Y bueno, claro, en esa charla pues se reúnen muchos economistas reconocidos del país y, digamos, exponen su situación, ¿no? Digamos, la situación en este caso de Venezuela. A partir de allí nosotros tomamos esa información más los indicadores estadísticos del Banco Central y, digamos, nos reunimos pues precisamente para ver los análisis del punto de vista económico y social, ¿no? ¿Por qué del punto de vista social? Bueno, porque muchas repercusiones de la parte económica pues tienen una connotación social, más que todo con el sistema económico actual. Entonces, claro, un poco de lo que queremos resaltar es que todo lo que vamos a ver aquí hoy es precisamente en caso de mantener el sistema económico actual, ¿no? Digamos, esto se fundamenta en los indicadores económicos del Banco Central de Venezuela, pero es bajo la suposición de mantener el sistema económico actual, lo cual va a repercutir en una serie de acciones que vamos a ver nosotros a continuación. Profe, para conocer el futuro es inevitable que tenemos que conocer cuáles son los antecedentes que de una forma u otra hacen que este planteamiento, estas perspectivas se puedan suscitar en un futuro. ¿Tenemos esos antecedentes? Sí, ¿no? De hecho, cada año, ¿no?, nosotros en este caso realizamos esta presentación. De hecho, para el año pasado, el año 2014, pues alertamos, ¿no?, ciertos aspectos, como por ejemplo el aumento del 100% del transporte público, los niveles de escasez más altos en lo que era la historia venezolana. También dijimos que, bueno, que iba a haber una reducción de los precios del petróleo. Claro, no tan profunda, pero sí se pensaba, ¿no?, que se iba a reducir el precio del petróleo. También hablamos de la implementación de las captahuellas, tanto en entes públicos como privados, la imposibilidad en este caso de pagar la deuda a las aerolíneas y el inicio de lo que vamos a llamar las dos Venezuelas, ¿no? De hecho, eso también lo vamos a explicar en esta presentación. Es algo bien interesante sobre ahora cómo ahora una Venezuela, una sociedad, una parte de la sociedad piensa de una manera y ahora otra parte de la sociedad piensa de otra, y eso se va a profundizar. Profesor, esas son las consecuencias del sistema económico adoptado por Venezuela desde hace 16 años aproximadamente. Sí, de hecho, bueno, todo el sistema económico que se ha implantado en Venezuela ha repercutido en una serie de consecuencias que son medidas a nivel estadístico a través del Banco Central de Venezuela. Esos indicadores son los que nosotros tomamos y analizamos, y precisamente por eso lo que vamos a ver aquí depende mucho de si mantenemos el sistema económico actual, ¿no? Porque estamos manteniendo el mismo sistema económico desde hace, digamos, bueno, desde hace como 16 años, pero o sea, al final estamos manteniendo el mismo sistema económico, no estamos haciendo cambios profundos. Entonces lo más probable, ¿okay?, es que, digamos, los indicadores pues reflejen una realidad que al final se vaya a cumplir. Y estos indicadores económicos, vamos a meternos un poquito en materia. PDVSA siempre ha tratado de subsanar esta crisis, tal vez, con la colocación de dólares, con sus dólares. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de que Venezuela cuente con PDVSA. Sí, bueno, de hecho, siempre, ¿no?, PDVSA ha sido el principal oferente, ¿no?, en este caso de divisas, ¿no? Ahora, el gran detalle es la bajada de los precios del petróleo, ¿no?, en los cuales han bajado pues a unos niveles bastante, digamos, bajos, ¿no?, en este último año. Pero
aparte de lo que es la parte de la bajada de los precios del petróleo, lo cual va a originar una bajada en los ingresos petroleros y por ende una menor oferta de divisas, la gran preocupación es que es la dependencia de Venezuela en lo que es el dólar, ¿no? Y por eso, digamos, es aquí donde uno entra y dice, ¿por qué es importante actualmente el dólar? ¿No? Precisamente porque en estos momentos la economía, lo que es la parte productiva nacional, está totalmente destruida, ¿no? Y precisamente nos ha hecho totalmente más dependiente a las importaciones. Al nosotros ser dependientes de las importaciones, entonces necesitamos dólares necesariamente para poder adquirir productos de otros países. Entonces, cuando existe una bajada en los precios del petróleo, como la que estamos evidenciando ahorita, pues, y al no existir ningún canal que nos soporte, por ejemplo, un FUNDEN, un Fondo de Estabilización Macroeconómica, que existía cuando Caldera, pero ya después fue eliminado, entonces ya no existe una forma, digamos, de poder amortiguar la caída que vamos a tener, ¿no? Entonces, claro, estamos en un país altamente dependiente del dólar porque no hay producción nacional, muy baja, entonces tenemos que importar productos y aparte de tener esa dependencia, pues vamos a tener el gran detalle de que los ingresos petroleros están bajando. Entonces, eso es uno de los grandes problemas en este caso para Venezuela, ¿no? Estamos hablando realmente de una consecuencia de un sistema económico, ¿no? En el cual, pues, debido a acciones populistas, pues se han tomado diversas acciones, las cuales han generado consecuencias que estamos pagando al día de hoy, ¿no? En este caso, pues claro, más que todas las importaciones las hemos estado financiando, lo que es con petróleo, por el excedente petrolero y además con un endeudamiento internacional. O sea, tenemos dependencia total del petróleo y a la vez endeudamiento para financiar las importaciones. Cuando ya el endeudamiento llega a un tope y cuando ya el ingreso petrolero baja, es cuando estamos en la crisis. En ese caso, ¿qué sugieren los expertos, profe? Bueno, en este caso, de verdad que hay muchas acciones que se pueden realizar, pero el gran detalle es, en este caso, las autoridades, bueno, el gobierno nacional que quiera, en este caso, hacer algún tipo de acción. Lamentablemente, hay que reconocer que las acciones a tomar son impopulares o no son populares. Entonces, precisamente, eso es algo que me imagino, ¿no?, que el gobierno está tratando de dilatar en el tiempo. Pero los expertos tienen algunas propuestas que puedan ofrecerle al gobierno nacional, sí, en este caso. Sí, es ¿Cuáles son las sí, propuestas? Ahora, claro, definitivamente, digamos, hay múltiples propuestas, pero la principal de todas es cambiar el sistema económico. Alguna modificación del sistema económico tiene que hacerse en el sistema económico actual. Si mantenemos el mismo sistema económico de cuando teníamos una alta renta petrolera, o sea, las consecuencias van a ser de verdad bastante traumáticas, en este caso para Venezuela. La gente cree que al día de hoy, mes de abril, hemos vivido lo peor, y no, para nada. Entonces, de hecho, hay otras circunstancias en las cuales vamos a estar experimentando. Algunas de las propuestas que tiene el gobierno nacional para paliar este déficit es el aumento de la gasolina. Ese es el gran problema que existe para Venezuela, profesor, el aumento de la gasolina. Para el año 2013, para el año 2014, el aumento de la gasolina hubiera sido, digamos, un punto muy importante para estabilizar la economía. En este momento, el aumento de la gasolina es el menor de todos los inconvenientes. Es el menor porque, bueno, por supuesto que hay un subsidio importante, ¿no? Y todos estamos claros en eso. Además de que, bueno, de la negativa del gobierno de aumentar el aumento de la gasolina, de realizar, perdón, el aumento de la gasolina. Pero el punto en este caso importante es que aumentar la gasolina va a generar un ingreso en bolívares al gobierno. Pero ese ingreso en bolívares pues no va a generar ningún tipo de apoyo a lo que son las importaciones, porque para importar el gobierno necesita dólares, no bolívares. Entonces, claro, aumentar la gasolina, claro que le va a dar al gobierno mayor holgura a nivel de bolívares, pero los problemas de fondo económico a nivel de importación no los va a solventar el aumento de la gasolina. También muchos creen que el aumento de la gasolina va a generar un menor consumo de la gasolina, y eso tampoco va a ser así, porque está claro de que Venezuela no puede llevar la gasolina a precios internacionales, no lo puede hacer con el sistema económico que tenemos actualmente.
Entonces, como no lo puede hacer, pues muy probablemente la gasolina va a seguir siendo subsidiada, en menor grado, pero va a seguir siendo subsidiada. Entonces, el consumo va a seguirse manteniendo, disminuirá un poco, pero no mucho. Entonces, si este no es el gran problema, ¿cuál, según los expertos, es el gran problema? ¿La ausencia de dólares para las importaciones? De hecho, el gran problema es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Primero, la gasolina. La gasolina es necesario, más que aumentar el precio, lo que es necesario es disminuir el consumo, ¿no? Disminuir el consumo para poder agarrar ese excedente y entonces exportarlo, ¿no? Que es lo que nosotros sabemos hacer, que es exportar en este caso petróleo y sus derivados. Entonces, muy probablemente, adicional al aumento de la gasolina, se tenga que controlar el consumo de la gasolina, es decir, implementación del chip de la gasolina. O sea, muy probablemente este año se implemente el chip de la gasolina a nivel nacional, ¿no? No solamente en la frontera, sino a nivel nacional. Segundo, el gran problema que tenemos son la parte de dólares, ¿no? Va a haber una reducción del ingreso en dólares. Como PDVSA actualmente es el único que genera dólares, pues por supuesto eso va a afectar el flujo de dólares. Y por supuesto, eso por cadena va a afectar lo que es la parte de las importaciones, ¿no? También es importante resaltar de que las devaluaciones no ahorran divisas. Las devaluaciones lo que hacen es generar más bolívares, pero al final, digamos, el problema de divisas, que es la parte fundamental, vamos a seguirlo teniendo. Lo que es la parte de la escasez, pues bueno, ahí yo te explico algo muy sencillo, Rin. Si en el año 2014 teníamos unos niveles de escasez, ¿no? Con unas importaciones, y ahora yo te estoy diciendo que en el 2015, debido a la reducción de los precios del petróleo y del ingreso petrolero y la imposibilidad de endeudarse más el gobierno, van a reducirse las importaciones. Entonces tú me dirás, si antes teníamos unos niveles de escasez que llegaban al 30%, de hecho el Banco Central dejó de publicar el indicador de escasez a mediados del año pasado. Si ya para mediados del año pasado íbamos en 30%, en este momento, con una reducción de las importaciones, los niveles de escasez van a llegar a unos niveles mucho más elevados. Eso debido a que el precio del barril de petróleo se está pagando hasta los momentos en lo que se vendió hace... Sí, bueno, en estos momentos ya el barril de petróleo está rodando los $50 aproximadamente, ¿no? Cuando ya estábamos acostumbrados a tener un barril de petróleo superior a $100, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una disminución de los ingresos profunda, realmente profunda, sobre todo para este año 2015 y para el año 2016. Ya para este mes de abril tenemos el costo del petróleo en... A partir del mes de abril, tal cual es cuando comienza y deben comenzar todas las acciones digamos, gubernamentales para hacer frente a la situación económica, ¿no? De hecho, por ejemplo, en estas gráficas podemos ver cómo las exportaciones son más que todo petróleo, lo que exportamos. Ahora somos súper dependientes del petróleo, 96% de las exportaciones es petróleo, mientras que las importaciones que tenemos en Venezuela, ¿no? Según los datos del Banco Central de Venezuela, son importaciones no petroleras, ¿no? Entonces, claro, exportamos puro petróleo, pero importamos todo, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad, ¿no? Aparte, digamos, las importaciones públicas se han incrementado en los últimos años, ¿no? Vemos como el año 2002, 2003, ¿no? Teníamos una relación de importación pública bastante diferente a lo que tenemos en estos momentos, ya para el año 2013-2014, donde casi todo, o sea, no casi todo, pero un gran porcentaje de las importaciones lo está importando es el gobierno. También es importante resaltar lo siguiente. Para el año 2002 y 2003 muchos decían, ay, pero eso quiere decir que no importábamos casi nada. No teníamos necesidad de importar muchas cosas porque producíamos, teníamos un aparato productivo nacional. Entonces, claro, en este momento ya el aparato productivo nacional se ha mermado totalmente, y entonces eso se ha solapado, se ha en este caso sustituido por importaciones. Entonces esa es nuestra realidad al día de hoy. En este caso, además de todo eso, tenemos un incremento de la deuda externa, la cual ha permitido financiar, ¿no? En ese caso, esas importaciones. O sea, no es tanto que hemos elevado las importaciones, sino que además nos hemos endeudado para poder importar, ¿no?
Entonces, claro, eso tiene, digamos, un arma de doble filo, ¿no? Claro, que es cuando ¿cómo llega. salimos de la deuda si ya no hay forma de préstamo, no hay posibilidad de que presten a Venezuela recursos para... De hecho, aquí es donde aparece un ejercicio bien interesante que es un estimado del flujo de caja de la nación, ¿no? En este caso, uno más o menos realizando un ejercicio, haciendo un simulacro de una reducción de 30%, ¿no? En lo que sería los ingresos petroleros, pues estamos viendo que lo que es la parte de importaciones públicas, privadas, tanto de Sencoex como privadas de CICAT y CIMADI, tienen que reducirse. O sea, este año, si no se hace un cambio en el sistema económico actual, pues necesariamente las importaciones tienen que tener una reducción. Y estamos hablando de que, no, tasa CIMADI es la que se reducirá, no solamente tasa CIMADI. Se va a tener que reducir tasa CIMADI, tasa CICAT, tasa Sencoex, e inclusive las importaciones públicas. Eso quiere decir, Rina, de verdad, que para este año 2015 va a haber menos productos que en el 2014. Y no solo menos productos, sino entre 20 y 30% menos. Como va a haber menos productos, pues entonces el gobierno tiene que ser más eficiente en la distribución de ellos. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de las captahuellas, ¿no? La creación e implementación de las captahuellas no es una coincidencia, es algo muy bien planificado, ¿no? Planificado precisamente para poder distribuir las poquitas cosas que tenemos, por lo menos distribuirlas eficientemente entre los venezolanos. Entonces, digamos, para este año y sobre todo el 2016, finales del 2015 y comienzo del 2016, vamos a tener una implementación completa de las captahuellas precisamente para distribuir las poquitas cosas que vendrán importadas, ¿no? Que sin duda alguna tienen que reducirse, ¿no? No hay otra manera. Profesor, de mantenerse este sistema económico en Venezuela, entonces, ¿qué será de Venezuela para este 2015 y tal vez para el 2016? Bueno, hay muchas cosas. De hecho, el gobierno si mantiene el sistema económico actual, va a tener una reacción, o posiblemente financiando a través de la liquidez monetaria del Banco Central de Venezuela, ¿no? Va a seguir emitiendo una mayor cantidad de bolívares, ¿no? A nivel del Banco Central. Eso va a producir que vamos a tener mucha gente feliz, porque va a tener billetes, muchos bolívares. Pero resulta que esa felicidad va a ser relativa, porque cuando vayas a adquirir algún tipo de bien, pues te vas a encontrar que no está. Y si llega a estar, entonces va a estar un precio totalmente mayor. Es cuando uno dice, no es lo mismo el precio de una Pepsi Cola, ¿no? Vaga la cuña, pero no es lo mismo el precio de una Pepsi Cola cuando tú tienes el estante lleno de Pepsi Cola, a cuando es la única Pepsi Cola del desierto. Y habrá costado lo mismo, el costo fue el mismo de ejecución, o sea, al diseñarlo, al realizarlo fue el mismo, pero no es lo mismo cuando tú tienes muchas Pepsi Cola a cuando es la única, se vuelve más codiciada. Y eso es lo que va a pasar precisamente con el dólar. Ya el dólar para el año 2015 no va a ser cotizado, sino más bien va a ser codiciado, ¿no? Entonces, claro, realmente el gran problema para nosotros, o para Venezuela, es una reducción importante en lo que es la oferta de dólares, ¿no? Y eso va a producir, pues, en este caso, una merma de la producción, de la importación. Ahora, mucha gente piensa, bueno, pero tenemos reservas internacionales. Sí, es verdad, tenemos reservas internacionales. Pero resulta que la composición de las reservas internacionales, si vemos los indicadores del Banco Central, vemos que la parte de liquidez de las reservas es menor a 5.000 millones de dólares, ¿no? O sea, el Banco Central en estos momentos no tiene capacidad de acción a nivel de divisas. No la tiene porque es totalmente, o sea, la liquidez de las reservas internacionales es apenas 5.000 millones de dólares de las 30.000 millones que ellos reportan, ¿no? O sea, la mayoría son dólares, papeles, ¿no? Papeles de deuda, etc. Entonces, claro, estamos en un punto en donde el gobierno no tiene capacidad de acción. Está totalmente amarrado. Está totalmente amarrado, ¿entiendes? Y claro, las acciones que debe tomar el gobierno son impopulares. Y precisamente eso es lo que uno intuye, ¿no? Que ha hecho que el gobierno no tome las decisiones que hasta ahorita debió haber tomado ya en este momento. Fíjate, por ejemplo, la liquidez monetaria. La liquidez monetaria, estamos hablando de la cantidad de bolívares a nivel de billetes y monedas que el Banco Central ha colocado en circulación. ¿Qué pasa? Que ya para los últimos 4 años Venezuela ha elevado
más de 10 veces lo que es la liquidez monetaria. O sea, ahora hay una cantidad de dinero en bolívares en la calle que por supuesto esa cantidad de bolívares va a generar una persecución sobre los poquitos bienes y servicios que todavía hay en el país. Es decir, mucha gente, la gente pues en este caso tiene mucha cantidad de billetes, pero no va a hallar qué comprar, no va a tener que adquirir. Entonces, claro, esto va a originar, y cuando venga mayo, que es cuando viene el aumento de sueldo, que todo el mundo lo está esperando con ansia, ¿no? Pero cuando venga mayo va a generar una mayor cantidad de ingresos, ¿no? En bolívares, en el cual la gente va a salir corriendo para tratar de adquirir productos, los cuales pues cada vez van a ser más escasos, ¿no? Entonces, ya las captahuellas no es solamente para la parte de alimentos y medicina, sino que también se va a extender a otras áreas, ¿no? Calzado, ropa, ¿no? Posiblemente. Entonces, aquí vamos a tener lo que llamamos las dos Venezuelas. Una Venezuela feliz, ¿no? En el cual vamos a tener un sistema económico gubernamental basado en una tasa Sencoex de 6.30, una tasa SICA de 12, y bueno, claro, la gente va a ir lo que es la parte de los bicentenarios, hacer su cola y todo eso, ¿no? Va a estar técnicamente feliz porque va a adquirir los productos súper económicos, pero claro, va a tener un gobierno vigilante, ¿no? Que va a estar atento para ver, oye, que nada más compres el día que te toque, ¿no? Mientras que va a haber otra Venezuela que va a estar en el sistema económico número 2, que es más que todo los productos traídos al dólar CIMADI, ¿verdad? O a dólar negro, ¿no? Entonces, claro, esas personas pues, van a encontrar el mismo producto increíblemente muchísimo más caro. Y cuando hablamos más caro, no estamos hablando del doble o el triple. Estamos hablando de 10 veces, 15 veces el valor, ¿no? De diferencia. O sea, por ejemplo, una lata de sardina, ¿no? Que te puede salir en Pedeval en 12 bolívares, pues en el privado te va a salir en 150 bolívares, ¿no? O sea, estamos hablando de esas diferencias de precio. Y por eso van a ver las dos Venezuelas. Una Venezuela feliz, por un lado, porque bueno, no importa hacer cola con tal de adquirir el producto económico, y otra Venezuela infeliz, en la cual, pues, oye, estoy adquiriendo el producto muchísimo, pero muchísimo más caro. ¿Hay estimaciones de en cuánto va a cerrar el dólar este año, profesor? Sí, de hecho, bueno, en este caso, fíjense, para el dólar negro tenemos dos tipos de dólar. Tenemos primero la tasa de cambio implícita, que es la división entre la liquidez monetaria entre las reservas internacionales, que actualmente está alrededor de 100 bolívares por dólar, ¿no? Mientras que tenemos el dólar de Cúcuta, que actualmente está alrededor de 250 bolívares. Es decir, el dólar de Cúcuta, ¿no? Que es el dólar de transacción entre Colombia y Venezuela, está en estos momentos 2,5 veces por encima del dólar implícito. ¿Qué pasa? Que si nosotros sacamos una reglación, en este caso es una recta de regresión estadística, ¿no? Realizada con la liquidez monetaria y las reservas internacionales, pues nos encontramos que el dólar implícito para finales de este año, el que hoy está en 100 bolívares, va a estar para finales de año entre 200 y 250 bolívares. Eso quiere decir que el dólar de Cúcuta, pues lo más probable, saquen ustedes su cuenta, pues, ¿no? Si actualmente de 100 está en 250, o sea, 2,5 veces más, ¿verdad? Cuando llegue a 200 bolívares el implícito, ¿cuánto va a llegar el dólar de Cúcuta? ¿No? Entonces, claro, el dólar de Cúcuta, pues, sin duda alguna, para este año 2015, pues se va a elevar a unos niveles bastante considerables, ¿no? Sobrepasando lo que mucha gente, pues, se podrá imaginar, ¿no? Lo que quiero llegar un poco con esto y con esta exposición y con esta oportunidad que me brindó RINA y la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, es divulgar la realidad, en este caso venezolana, a partir de un sistema económico el cual está generando consecuencias y hasta ahora no se ha tomado ningún tipo de acción al respecto. Y mientras no se tome, digamos, la economía sigue, la economía no se detiene. Y ese es el punto aquí clave, ¿no? Mucha gente nos dice, ¿cómo sabían ustedes eso? ¿A ustedes se lo dijo un militar? No lo dijo nadie. Es simplemente viendo los indicadores económicos oficiales emitidos por el Banco Central de Venezuela, que no estén actualizados, no importa que no estén actualizados, pero uno ve los indicadores, cómo se van, cómo están evolucionando, y ya
uno sabe inmediatamente las consecuencias que eso va a derivar, ¿no? Y hasta los momentos, mientras no se tome ningún tipo de correctivo, ningún tipo de cambio, todas estas acciones se van a ejecutar, ¿no? Y es importante divulgar y que el venezolano tenga conciencia de si él quiere estar allí o no, ¿no? Si usted está consciente de pertenecer al sistema económico número 1, en el cual es feliz haciendo su cola y es feliz comprando sus productos en Mercal y en Pedeval, excelente, perfecto, pero ya usted está consciente. Y si usted está consciente de estar en el sistema económico número 2, en el cual está el dólar CIMADI y el dólar negro, y en el cual los productos son muchísimo más caros, pues excelente, ya usted está consciente de eso. Pero eso es lo importante, divulgar. Y la universidad, como ente, es uno de los principales, digamos, agentes para la divulgación de la investigación y la divulgación de este tipo de información. Y por ello le damos muchísimas gracias, profesor Antonio Boada, de la Universidad Simón Bolívar, sede del Litoral, quien de primera mano nos ofreció las perspectivas económicas 2015 para Venezuela, traídas de un análisis de expertos venezolanos que nos las dan a los venezolanos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en una próxima edición de un micro informativo del Departamento de Multimedia de la Universidad Simón Bolívar, sede del Litoral. Muchas gracias.